Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su interés en esta sesión. En realidad es un tema muy innovador y bueno, para ello hemos decidido invitar a José Ángel Ledesma, que siempre ha estado delante de nosotros en todo lo que es la informática. Es el nutriólogo informático número uno en el país que yo vea, ¿no? Que yo reconozca. La inteligencia artificial es una herramienta que se ha utilizado, se ha desarrollado mucho en estos últimos años y se refiere a este aprendizaje que se da en forma automatizada en Machine Learning, que permite automatizar flujos de trabajo, procesos, eliminar errores humanos en la medida de lo posible, acelerar muchísimos procesos en sí. Y tiene muchísimas aplicaciones, desde el análisis y planificación de alimentos, es asistente virtual en chatbots, por ejemplo, para diagnosticar y dar seguimiento del estado de nutrición, de dietas, evaluación del estado de nutrición, incluso de la microbiota que interesa tanto a los nutriólogos, para personalizar planes de alimentación y para diagnosticar algunas enfermedades, optimizar la investigación, desarrollar alimentos también, detectar deficiencias nutrimentales e incluso desarrollar recetas. Esto es pues muy valioso en muchos de los ámbitos. Sin embargo, muchos nutriólogos podemos ser renuentes porque nos da miedo pues que ya haya llegado el futuro, ¿no? Donde estas máquinas nos pueden sustituir, y yo creo que Ángel nos va a dar una visión completamente nueva. Y en parte de evitar estos miedos está esta parte de la regulación, la importancia de la regulación. Entonces Ángel nos va a ayudar a pues a hablar un poco de este tema que yo creo que la gran mayoría de nosotros desconocemos y que hemos utilizado sin saber bien a bien que le estábamos utilizando, cómo puede ser aplicable y efectivamente cómo podemos lograr una sana convivencia a través de la regulación. Para ello, Ara lo va a presentar y ya nos va a dar su conferencia José Ángel Ledesma. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña el maestro en nutrición José Ángel Ledesma Solano, quien realizó la licenciatura en nutrición humana en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Cuenta con una maestría en nutrición, salud y dietética por la Universidad del Estado de Morelos. Realizó el doctorado en educación en la Universidad Contemporánea de las Américas. Es organizador de dos cursos sobre la inteligencia artificial en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es asesor técnico en elaboración de anteproyectos de normas y actualmente es investigador en ciencias médicas en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán. Le cedo la palabra, maestro. Buen día, agradezco mucho la presentación para esta charla. El objetivo es que tengamos, después de una breve presentación, un diálogo y que compartamos estas experiencias. Para ello me gustaría comenzar primero. Los invito a participar en nuestra forma de consulta, que es anónima y voluntaria. Por favor, daremos un par de minutos para que puedan contestar estas preguntas que retomaremos al final de la charla.
Agradezco a quienes han participado en nuestra forma de consulta, la cual retomaremos al final de la charla. Vamos a empezar con nuestro tema. Y empecemos primero con un par de definiciones. La primera la da la OECD, en la cual nos conceptualiza a la inteligencia artificial como un sistema basado en máquinas con objetivos explícitos o implícitos que infieren a partir de la entrada que recibe cómo generar salidas, tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en nuestros entornos físicos o virtuales. Los distintos sistemas de IA varían sus niveles de autonomía y capacidad de adaptación tras su despliegue. También tenemos la definición de la UNESCO. Esta definición nos interpreta la inteligencia artificial en un sentido mucho más amplio, como aquellos sistemas con capacidad para procesar datos de forma similar a un comportamiento inteligente. Esto es crucial, ya que el rápido ritmo de cambio tecnológico podría dejar de manera obsoleta cualquier definición física y escrita, además de hacer inviable las políticas que se hubieran podido desarrollar de cara al futuro. Estas dos definiciones nos servirán de base para el contenido de esta charla, para cuando lleguemos a comentar sobre la importancia, los riesgos, los beneficios de una regulación. Cuando pensamos en inteligencia artificial, estamos pensando generalmente en México en chatbots, como por ejemplo Notebook LM, Grok, Copilot, Gemini, Perplexity, Cloud, ChatGPT, por supuesto DeepSeek, que se ha puesto en tendencia en las últimas semanas. Mas, sin embargo, son modelos de lenguaje adaptados con el cual podemos interactuar a través de pequeñas cajas de texto. Por eso el nombre de chatbots. Mas, sin embargo, hay diversas aplicaciones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, asistentes virtuales, reconocimiento de imágenes, generación de imágenes, reconocimiento de voz, para la detección de patrones, análisis predictivo, el Internet de las cosas y lo que está de moda últimamente, agentes inteligentes, pequeños bots que hacen cosas a nuestro nombre y por nuestro nombre. Son algunas aplicaciones de la inteligencia artificial. Hay tendencias interesantes actualmente. En el Diario Oficial de Querétaro apareció que, acorde al Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, en su artículo 2, prohíbe el uso de teléfonos móviles en instituciones públicas y privadas, excepto para procesos educativos o situaciones de emergencia, lo cual es muy interesante esta iniciativa, tener un aula de clases sin telefonía celular. Muchas veces nos ha pasado en docencia que o todo el mundo le toma foto a la pantalla o están literalmente en el teléfono. Entonces, es una iniciativa muy interesante, habrá que darle seguimiento. Esto fue publicado el 19 de febrero de este año. También tenemos en Inglaterra un colegio en el cual está haciendo una prueba piloto. Esa prueba piloto lo que hace es que a través de inteligencia artificial adaptan contenidos al estudiantado. Inclusive hasta les dan sus cascos de realidad virtual. Por supuesto, declarado por el mismo colegio, este tipo de educación no es para todos, mas sin embargo la iniciativa es muy interesante. Tener tutores de inteligencia artificial no sustituyen a los tutores humanos. La clase principalmente, o el estudio, es a través de un aprendizaje adaptativo. Habrá que darle seguimiento también. En nuestro uso cotidiano y viendo las respuestas que amablemente nos compartieron,
nos lleva a varios cuestionamientos en el uso de la inteligencia artificial, como por ejemplo, si voy a usar un chatbot, ya sea en mi investigación, ya sea en la docencia como profesor, ya sea en la docencia como estudiante, ¿dónde está la protección de datos? Es decir, como parte de estos cuestionamientos, si le doy mis datos para que corrija la redacción, ¿mis datos están protegidos? ¿Mi investigación no pasará a manos de terceros? También nos enfrentamos a sesgos algorítmicos, es decir, todos estos modelos de inteligencia artificial fueron entrenados con patrones principalmente en idioma en inglés. Y puede haber grupos que queden fuera debido a un sesgo algorítmico. Así, por ejemplo, si se ha sabido el caso de empresas que han usado modelos de inteligencia artificial para revisar las licitaciones para contratar personas y en muchos casos la han tenido que dejar por los sesgos algorítmicos. También la transparencia de modelos. ¿El modelo de inteligencia con el que estoy trabajando es explicable? ¿Puedo ver cómo lo hace? ¿Qué sucede con toda la información? También tenemos cuestionamientos sobre la seguridad y la eficacia de la inteligencia artificial. En otras palabras, ¿es vulnerable? ¿Estos modelos realmente funcionan para lo que necesito? Y en términos de docencia, ya sea en investigación o en los institutos educativos, ¿qué sucede con el pensamiento crítico y creatividad? Un chatbot puede crear un ensayo. Aquí la pregunta es, ¿puedo incorporarlo? ¿O cómo lo incorporo correctamente en la docencia? ¿Qué sucede con este pensamiento crítico? ¿Cómo puedo fomentar a través del uso de estas herramientas un pensamiento crítico y por ende la creatividad? La pregunta también reemplazará al docente. No, no debe reemplazarlo. La inteligencia debiera usarse como un apoyo para potenciar nuestras habilidades, no como un reemplazo. También tenemos que ver los límites y alcances. En otras palabras, ¿nuestra institución tiene lineamientos correctos de uso de inteligencia artificial o no los tiene? Y si los tiene, ¿qué herramientas son válidas? ¿Cuáles podemos usar? Y algo muy importante, la brecha digital. En esta brecha digital, los chatbots y aplicaciones de inteligencia artificial se han socializado, mas no democratizado. Esto significa que no todos tenemos acceso de la misma manera y de la misma calidad al acceso de tecnologías de información mediante inteligencia artificial. También hay modelos de los chatbots que son gratuitos, pero también son de paga y ofrecen modelos eh, más avanzados, con mejores prestaciones. No todos podemos pagarlo. Por otra parte, también tenemos la necesidad de una IA confiable, en donde nos brinde equidad y no discriminación, en donde las predicciones de patrones de personas esté prohibido. Imagínese tener una cámara que a través de tus gestos faciales diga si estás contento, estás enojado. Eso no debe permitirse. Necesitamos una IA que nos ofrezca protección a la privacidad y un enfoque a derechos humanos, poniendo a la persona siempre en primer lugar. Necesitamos una IA que nos ofrezca transparencia y explicabilidad en sus modelos, cómo toma las decisiones, qué criterios utiliza. Y también que ofrezca responsabilidad y rendición de cuentas. Es decir, si falla algo, ¿a quién podemos culpar? ¿Cómo podemos proteger a la persona afectada? Deben ser modelos auditables y que no entren en conflicto con derechos humanos. Les voy a poner un ejemplo muy común. ¿Qué sucede si usamos una IA para mejorar nuestro texto?
Es una aplicación muy común, que revise redacción, que revise ortografía. Esto para explicar también una parte de por qué hay que tener lineamientos para un uso ético y correcto de inteligencia artificial. Para ello, hablaremos brevemente de los prompts. Los prompts es la forma que nos comunicamos con la inteligencia artificial generativa. En términos generales, a manera breve, los prompts deben ser claros, tenemos que definir lo que necesitamos ser específicos, dando detalles suficientes para orientar al modelo. Necesitamos también que tengan una estructura lógica. Necesitamos proporcionarle ejemplos si es posible, lo cual ayuda mucho a orientar al modelo en lo que necesitamos y darle un formato requerido. Es decir, especificar cómo quiero la salida. Es decir, quiero un texto, una lista, una tabla, una gráfica, una imagen. Gemini tiene su propia guía de uso, su guía de uso de prompts 101. ¿Y ellos qué nos dicen en esto? Que un buen prompt se forma por 4 elementos, que son la persona, la actividad que va a hacer, el contexto y el formato. Me regreso a esta lámina. Un ejemplo es, eres una nutrióloga, elabora una guía de estudio para el tema de guías alimentarias basadas en alimentos para estudiantes de nutrición. Presenta el resultado como tabla. Esto como un ejemplo. Si atendemos a la guía, he subrayado las partes que lo definen. Acorde a esta guía, un buen prompt debe tener estos 4 elementos, lo cual es correcto. Si ejecutamos este prompt, pues nos dará una guía de estudio de las GABA. Mas, sin embargo, es un prompt muy sencillo. Y mientras más sencillo sea el prompt, más generales son las respuestas. Si seguimos con esta indicación, podemos ampliar el prompt. Así, eres un experto en nutrición humana con doctorado, especializado en la evaluación crítica de guías de orientación alimentaria. Esto como persona, definiendo la tarea, diseña una lección de aprendizaje para estudiantes universitarios en nutrición humana, con objetivo de fomentar un análisis profundo y reflexión grupal sobre la efectividad y aplicabilidad de diversas guías alimentarias. Como ven, sigue los mismos 4 patrones, pero se está ampliando. Así lo podemos subrayar, definiendo lo que es el formato, el contexto, el objetivo y la persona. Esto es un prompt de mejor calidad y te dará una mejor respuesta. Ahora, nos surgen más preguntas aquí. ¿Los chatbots hablan español? Realmente es en inglés, y lo que hacen es que traducen nuestras preguntas a inglés y de inglés la vuelven a traducir al español, ya que fueron entrenados con modelos en inglés. Siguiendo con esta parte, además en prompts podemos utilizar símbolos, como por ejemplo el mayor que, menor que, y al prompt le podemos dar un contenido específico obligatorio que utilice como parte de la respuesta. Podemos darle corchetes y darle elementos opcionales. Si hablamos de frutas, bueno, puedes usar manzana o pera. También podemos usar elementos específicos y señalarle, va a ser el contexto, ya sea de diabetes, obesidad, hipertensión. El hashtag para etiquetar, por ejemplo, GABA, y paréntesis para aclaraciones breves con ejemplos que complementan la información. Por ejemplo, frutas cítricas.
Si vamos combinando estos elementos, ya no tenemos prompts más simples. Tenemos que pasar a prompts un poco más avanzados. Y esto se ve en ingeniería de prompts. Y tenemos prompts secuenciales, prompts de cadenas de pensamiento y super prompts. ¿Cuáles son los prompts secuenciales? Son aquellos que nos dividen la tarea en procesos más simples, resultando más adecuados para tareas largas o multifacéticas. Y estos requieren un mayor control en cada etapa del proceso. Es una secuencia. Siguiendo con el tema de ejemplo, tenemos este prompt, al cual queremos saber contexto y resumen. ¿Cuáles son las guías alimentarias basadas en alimentos de México y qué objetivos persiguen? Proporciona un resumen breve de estas guías, como el plato del bien comer y otros lineamientos oficiales, y su propósito principal. Una vez que tengamos esta respuesta, podemos tener un siguiente prompt que continúa del anterior. Por ejemplo, considerando las guías que acabas de resumir, analiza en qué medida están respaldadas por evidencia científica actual y si toman en cuenta la cultura y disponibilidad de alimentos en México. Es un ejemplo de pregunta. De ahí continuaríamos con fortalezas y debilidades. Por ejemplo, ahora identifica estas fortalezas y debilidades de las recomendaciones dadas por las guías alimentarias mexicanas. Inclusive al prompt podemos hacerle preguntas. ¿Qué aspectos positivos tienen en cuenta variedad nutricional y qué limitaciones o críticas se han señalado? Ya sea desde la perspectiva de la salud pública o la viabilidad económica o adopción por la población. Y por último, finalmente, con base en las debilidades identificadas, sugiere mejoras o actualizaciones para las guías alimentarias de México. ¿Qué cambios se recomendarían? Este prompt secuencial, si lo combinamos con los 4 elementos recomendados por Google para usar Gemini, por ejemplo, nos daría una mejor salida. ¿Qué sucede con los prompts de cadenas de pensamiento? Este tipo de prompt son técnicas orientadas a que expliquen el razonamiento paso a paso del modelo en una sola interacción. Este enfoque nos sirve para hacer que el modelo piense, entre comillas, de forma secuencial antes de dar su respuesta final y nosotros vayamos viendo qué está haciendo el modelo. Así, por ejemplo, evalúa críticamente las guías alimentarias basadas en alimentos de México y te señalo los pasos. Enumera cuáles son, analiza la solidez, considera las fortalezas y finalmente, con todo lo anterior, proporciona una conclusión general. Es decir, en este prompt de cadena de pensamiento ya nos da el resultado una vez que hizo estas 4 etapas para este ejemplo. Los prompts secuenciales se pueden combinar con los de cadena de pensamiento y tener prompts mucho más elaborados, mucho más profesionales. También tenemos el super prompt y este término se usa cuando tenemos prompts que son muy detallados, muy bien estructurados, que proporcionan a estos modelos todos los elementos necesarios para que produzcan una respuesta de mejor calidad, con mejor claridad de contexto, con mejores objetivos, con criterios deseados de respuesta. Y donde se pueden combinar los elementos que hemos visto, como los símbolos, los corchetes, los paréntesis, los 4 elementos como persona, tarea, contexto, formato. Inclusive podemos combinar los 3, un prompt secuencial, dentro de una cadena de pensamiento como parte de un super prompt. Aclaro brevemente estos ejemplos de prompts y cómo preguntar para explicar esto. Si vamos a la página de la FAO, aquí tenemos un texto, aquí está la referencia,
hecho por personas. ¿Por qué son importantes las guías alimentarias basadas en alimentos? Si yo le digo a una IA con un prompt simple, contesta las mismas preguntas, ¿qué son las guías alimentarias? ¿Por qué son necesarias las guías? Pues nos ofrece textos de este tipo. Si analizamos este texto, hay varias maneras de revisar un texto. Se puede revisar si es un texto, se puede revisar la forma, se puede revisar el fondo, se puede revisar si cubre los objetivos académicos, o se puede revisar mediante los signos de puntuación, que es lo que vamos a hacer ahora. Así en el primer texto, fue un texto de 271 palabras, y hay 7 palabras por segmento, es decir, entre signo de puntuación. Este es el texto hecho por una persona, y hay 6 símbolos de puntuación por párrafo. Es decir, aquí hay una variabilidad. En cambio, el texto generado con un prompt simple nos ofrece 10 palabras por segmento y con 10 signos de puntuación por párrafo. Es decir, es una escritura que se vuelve más mecánica, más predecible. Es una escritura mucho más plana. Si pasamos estos textos, el de arriba es un texto hecho por personas expertas, abajo creado con inteligencia artificial, con detectores o aplicaciones que buscan detectar si tu texto fue generado con inteligencia artificial, encontramos que el primero es humano y que el segundo claramente es inteligencia artificial. Esto nos lleva entonces a la pregunta, ¿qué sucede si tengo mi texto original y lo paso por un proceso de corrección de gramática apoyado con la inteligencia artificial? Este es el texto original, ya no se identificó 100% humano, se sigue identificando como hecho por personas, pero ya perdió una parte importante. Y mucho depende qué tan largo es tu texto, qué tan profundo es, qué tipo de corrección gramatical se usó, qué tanto cambio se agregó vía inteligencia artificial. Y nos lleva a otras preguntas. ¿Tu institución permite esto? Imagínense que están en una investigación donde tienes datos de personas. ¿Los subirías a una inteligencia artificial para que corrija la gramática? Puede haber una violación de privacidad de los datos de las personas. De ahí la importancia de tener lineamientos claros en el uso de inteligencia artificial. Adicionalmente, en fechas recientes, sí se encontró que estos detectores falsamente acusaron a estudiantes de hacer trampa y con consecuencias muy grandes. Además, en otro estudio se encontró que estos detectores funcionan mejor en idioma inglés, pero si tu idioma no es el inglés, empieza a encontrar, lo empieza a marcar como si fuera hecho por IA. Y esto tiene que ver porque los modelos fueron entrenados en idioma inglés, no en otros idiomas. Por supuesto, esto nos lleva a que estas herramientas de detección de si tu texto fue creado con inteligencia o no artificial son herramientas informativas, no son herramientas dictaminatorias. Eso significa que hemos sabido del caso de, y seguramente ustedes también, de personas que tienen la mejor intención, le dicen a su estudiante, dame tu tarea, la pasan por un revisor o un detector de IA y lo marca como hecho por IA. Si realmente el estudiante hizo trampa, de acuerdo,
tendrá la sanción correspondiente. Pero si no, y si el detector te acusó falsamente, y esto nos lleva a la pregunta, ese profesor, aunque lo hizo de buena fe, ¿su institución sabía que usaba este tipo de herramientas? ¿Y su institución tiene un lineamiento que claramente dice que puede usar estas herramientas? Y si es sí, ¿cuáles? ¿Y bajo qué contexto? Es decir, necesitamos también claridad en estos lineamientos. ¿Qué sucede ahora si le decimos a un detector de inteligencia artificial o un programa que además de que mejore gramática, parafrasee? Como muchos de estos modelos son